Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. La percepción que tenemos es que la Argentina está en esas encrucijadas determinantes. Ya las ha tenido en otra instancia de su historia, en otro punto de su historia, pero ahora saber qué vamos a hacer con el Poder Judicial que tenemos o con los hombres que integran ese Poder Judicial, y lo que a todas luces es un avance hacia la calidad de la democracia que tenemos, hacia el deterioro de esa calidad, con los reproches que ya se acumulan respecto del máximo órgano de la justicia en nuestro país, la Corte Suprema. Voy a saludar al diputado nacional del Frente de Todos por la Capital Federal, Eduardo Valdés, que por otra parte nos enteramos que es cordobés, aunque muy chico emigró de la provincia de Córdoba. Eduardo, Guillermo Jeremías del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto lo saluda. ¿Cómo le va? Orgullosamente cordobés, sí señor, con familia, abuelos, tíos, padres cordobeses, primos. ¿De Córdoba capital? De la ciudad de Córdoba, no del imperio. No del imperio, no, porque sabe que hay una grieta acá hace años, ¿no? Histórica. Nací con la grieta esa. Es cierto, y las mantenemos, aunque ahora estamos más cerca. La autovía nos acercó y los gobiernos del mismo tinte político también nos han acercado. Eduardo, bueno... De la Sota vivía en Río Cuarto, así que... Efectivamente, bueno, de la Sota fue el que impulsó la autovía, hizo a Río Cuarto capital alterna, y eso fue un principio de aproximación entre Córdoba, y ahora hay dos intendentes peronistas que quieren ser fórmula para la gobernación, que los ha obligado incluso a mejorar ese flujo de ida y vuelta. Eduardo, ¿usted coincide que estamos en una encrucijada de esas determinantes para la calidad de democracia que tendremos en los años por venir con lo que está sucediendo con la Corte Suprema? Y yo creo que los acontecimientos que han devenido en el último tiempo han mostrado la verdadera cara de esta Corte, que realmente comienza mal cuando se intentan meter por la ventana a dos ministros que entraban por decreto. Lo peor es que esos ministros hayan aceptado poder entrar con decreto, ya violando la Constitución, cuando la Corte Suprema es precisamente la controladora del incumplimiento constitucional, ¿no? Y no es casual que esas dos personas, una vez afianzadas en la Corte, estoy hablando de Rosati y de Rosenkrantz, lo primero que hicieron es darle un golpe a quien era el presidente con mandato de la Corte Suprema, que era Ricardo Lorenzetti. Se hicieron de la presidencia de la Corte, y después, sorpresivamente, anularon anularon una ley que había regido el Consejo de la Magistratura del año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, donde nunca un presidente de la Corte podía ser presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Pero por qué había surgido esa ley? Porque precisamente en la Corte de la mayoría automática, que fue la Corte que estuvo más descrédito antes de esta, que le ha ganado ahora, era en la cabeza de Julio Nazareno la mayor cantidad de cuestiones injustas que se ventilaron. Entonces se hizo una ley donde hubiera mayor participación de los sectores de la sociedad civil, y que la presidencia de la Corte siempre estuviera en manos de alguien que no sea un cortesano, la presidencia del Consejo de la Magistratura. Entonces, volver a esa situación donde horriblemente se votó uno con el otro para lograr el objetivo primero y segundo, para poder cometer estas tropelías donde se meten en la interna de violando las facultades legislativas, donde los senadores y los diputados electos por los bloques parlamentarios fueron desconocidos por esa Corte,
ya es demasiado. Y cuando encontramos los diálogos que tienen el director general de la vocalía de Rosati, el señor Silvio Robles, con el ministro de Justicia de Rodríguez Larreta para ver cómo violan las normas para lograr que la Ciudad de Buenos Aires tenga X número de coparticipación robándole a las provincias, y cuando vemos que a su vez Robles, es decir, Rosati, le indica cómo debe comportarse el bloque parlamentario de Juntos para el Cambio en el Senado para impedir que Martín Doñate sea el presidente, sea el miembro del Senado que integre el Consejo de la Magistratura, sin lugar a dudas estamos frente a un pésimo desempeño. Primero, los 4 miembros que firmaron ese fallo de la coparticipación, y en segundo lugar creo que Rosati, llevando por la responsabilidad que tiene su director general de despacho, Silvio Robles, en el diálogo con el ministro de Justicia de Larreta, violando todas las normas. Por lo tanto, a mí me parece muy bien, creo que un juez de Santiago del Estero le ha pedido que presente el teléfono inmediatamente a la justicia para ver si a cuántas violaciones o no ha habido, y que yo creo que toda persona honorable debería hacer eso si es que honra la justicia, si es que no cometió ningún delito, ¿no? Entregar su celular para probar su inocencia. Diputado Valdés, ¿usted acuerda con la lógica que se ha anunciado de denunciar a Rosati, o veremos si a todos los miembros de la Corte, y solicitar el pedido de juicio político? ¿Cree que es, en términos políticos, ¿no?, de efectividad conducente? Mire, en primer lugar, el juicio político, si el objeto es por el fallo de la coparticipación, tiene que ser a los 4 miembros, porque firmaron los 4 miembros de la Corte. Ese fallo que nosotros veíamos por los chats, como se negociaban entre sí el ministro de Justicia de Larreta en nombre de Juntos por el Cambio, con Silvio Robles, el director general de la vocalía de Rosati. Pero eso, las consecuencias de ese fallo es que lo firmaron los 4 ministros, por lo tanto el juicio político le corresponde a las 4. ¿Y cree que puede prosperar políticamente, siendo que la oposición ya se ha plantado y ha dicho que no están de acuerdo? Porque ayer en conferencia de prensa dijeron, bueno, la agenda es la inflación, la agenda es los problemas que tiene el país, la agenda pasa por otro lado y no por enjuiciar a la Corte. Mire, la agenda pasa por todos esos temas que usted dice, y también por esta situación. Esto es como que estamos en una necesidad de resolver el tema económico, resolver ahora, se comete un homicidio, y ¿qué quiere decir? ¿Que nosotros no tenemos que investigar el homicidio y seguir trabajando en lo que debemos seguir trabajando? Sinceramente, no tiene asidero esa respuesta. Así, a mí me parece muy importante que el presidente de la Nación y los 14 gobernadores se pongan al frente de esta lucha. No es una lucha caprichosa, y me parece que cuando Néstor Kirchner inició el juicio político a Nazareno y la Corte de la mayoría automática de Nazareno, tenía el 22% de los votos. Néstor recién acababa de asumir. La consolidación de pruebas que se llevó a cabo en ese juicio político hizo que cambiara la balanza y los ministros huyeran, algunos renunciando para mantener la jubilación, y hubo 2 personas dignas que, si bien fueron condenados, soportaron el juicio político hasta el final. Me acuerdo de quién era el vicepresidente, el doctor Molineo Connor.
Eduardo, ¿a usted le sorprende que la oposición tome este camino, sobre todo incluyendo el esqueletismo cordobés? Digo, ¿qué más tiene que haber como prueba para sacar del centro la cosecha cortoplacista electoral y pensar en el destino de la democracia argentina? Porque con este poder judicial tan corrompido en algunos estamentos claves, ¿se puede aspirar a una democracia real? Mire, lo primero que tengo que decirle es que yo soy un hombre de la política, estoy en el Parlamento, creo que las decisiones de los parlamentos tienen que tomar a los parlamentos y respetarse y defenderlas en el Parlamento. No me gusta la judicialización de la política, tengo 65 años y nunca he presentado una denuncia judicial contra otro dirigente político. No soy de las personas que se queda callado, hablo permanentemente en los medios de las cosas que yo siento que no corresponden. Me he enfrentado a los servicios de inteligencia con nombre y apellido, pero yo reivindico la acción de la política y por lo tanto me da mucha pena cuando veo la subordinación de un espacio político a decisiones de una... Sinceramente le voy a dar nombre y apellido de lo que ya creo. Antes hablábamos de la UFER, bueno, hoy ya es mafia judicial. Y es mafia porque cuando uno ve que se encuentran en el lago escondido, que hasta parece que eligieran el nombre como del paraje donde van para tomar decisiones 4 de los jueces más importantes de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que han tenido mucho que ver en la persecución de los dirigentes políticos opositores más importantes. Estoy hablando de Ercolini, los padre e hijo Maíque, el juez contencioso administrativo, junto con precisamente el mismo ministro de Justicia que participó de esta última instancia de los diálogos con Silvio Robles, el ministro de Justicia, Marcelo D'Alessandro, que se ve que es el hombre que tiene las relaciones con lo que nosotros denominamos el partido judicial, porque quiere decir los que no cumplen con el poder judicial, cumplen con ideologizar y perseguir a los dirigentes políticos del Frente de Todos. ¿Cómo nosotros no vamos a pensar que esto tiene nombre y apellido? Y a mí me duele mucho y espero que haya dirigentes políticos, que los hay. Yo trabajo en la Comisión Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia, comisión que preside Leopoldo Moró, y yo le aseguro que hay muchos dirigentes opositores que nos han permitido trabajar en la investigación de el espionaje ilegal. Se trabaja a veces con inteligencias, de no firmar los dictámenes opositores, de no venir a las reuniones deliberadamente para que puedan salir los dictámenes que corresponden salir, que hemos ido, que se han investigado y que demuestran el espionaje ilegal. De la misma manera va a suceder en la Comisión de Juicio Político. Bueno, veremos si prospera esta cuestión. Para finalizar, Eduardo... No, prosperar va a prosperar, ¿sí? Te lo aseguro. Mire, en la Cámara de Diputados seguramente seremos todos los diputados del Frente de Todos los que firmaremos, y en la Comisión de Juicio Político el Frente de Todos tiene mayoría, no tiene que estar negociando con uno, con otro, tiene mayoría. Por lo tanto, le aseguro que la comisión va a llevar adelante la investigación. Después, si encontramos las pruebas o no, es otro tema, pero que va a funcionar, va a funcionar. Bueno, eso ya como acción política es importante, ¿no? De todas maneras da la impresión que es necesario también reforzar la información en torno del rol de la Corte, porque ¿usted cree que el ciudadano medio está noticiado de lo que está sucediendo y de la gravedad que implica para la democracia y para el devenir nuestro del día a día? Puede ser que muchos no, pero esto es parecido a cuando nos creíamos que éramos derechos y humanos
y el delevelar de la situación nos hizo ver que en la Argentina pasaban cosas horribles. Yo creo que hoy en la Argentina pasan cosas horribles en la cuestión institucional del Poder Judicial. Esas reuniones, esos chats donde aparece que los que hablan son Al Capone y sus aliados y no ministros de la Corte y funcionarios probos del Poder Judicial y del Poder Político, porque hablan de, entre ellos, hagamos desaparecer un mapuche, así cambiamos el ángulo de la información, mandemos a este funcionario a una alcaldía que lo violen en la bienvenida, hagamos con tal periodista Rolando Graña que le mando un patrullero y lo voy a hacer sufrir un poco. Bueno, eso es, la verdad que ese no es un diálogo de ministros de la Corte, de la más alta autoridad de la justicia y la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Por ahí el ciudadano no lo conoce. ¿Y sabe por qué no lo conoce? Porque los medios de comunicación aliados a ellos no hablan de este tema. Pero como sucedía en otras épocas, nosotros no nos vamos a callar aunque nos cuesten tapas y tapas y tapas de diario de denostación de nuestra figura. Pero como sabemos y nos conocemos gente honesta, vamos a seguir insistiendo en demostrar quiénes son los que violan las leyes y usan el poder para denostar, para perseguir y para corromper. Para finalizar, estamos dialogando con el diputado nacional Eduardo Valdés a propósito de lo que se va a anunciar inminentemente, lo hará el presidente, el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Hoy aparece en algunos periodistas casi citándose como en una actitud de esto que se llama nado sincronizado, un reproche hacia el poder legislativo, como si hubiera una línea directriz de ahora atacamos al poder legislativo. ¿Usted cree que está relacionado con esto, que se viene en ese poder la posibilidad de análisis de la situación de la Corte y que por esa razón ahora los atacados van a ser los parlamentarios? Sí, seguramente. Vamos al poder legislativo. Hasta puede ser que lo vuelvan a hacer aparecer a la nata en el mes de enero en televisión. Seguramente. Bueno, pero nosotros sabemos ya para qué estamos al menos algunos de nosotros no nos amedrenta ninguna etapa de Clarín, ya las hemos pasado todas. Le agradezco muchísimo, Eduardo, este contacto y ojalá tengamos un poder judicial que no nos llame a la reflexión, sino por virtudes y no estas verdaderas ofensas hacia la institucionalidad. Muy amable. No, gracias a usted y ojalá que la próxima vez que hablemos haya un riocuartense gobernador de la provincia de Córdoba. Bueno, no va a ser fácil que haya un riocuartense. Hubo uno solo a lo largo de toda la historia y no estuvo mucho tiempo, pero bueno. ¿Quién fue? Obregón Cano. Ah, bueno, uno que está muy cerca de mi corazón. No sabía que era riocuartense. Exactamente, es el único riocuartense que llegó a ser gobernador de la provincia de Córdoba, porque sabe que el centralismo también se reproduce tierra adentro, ¿no? No tenga ninguna duda. Pero ves, yo vivo en la ciudad centralista, pero sigo pensando como... Bueno. Es el 90% de los que viven en esta ciudad de Buenos Aires. Ahí está la equivocación de la reta. La reta creo que con esto se va a quedar con los fondos que le ha dado espuriamente la Corte, pero no va a poder salir a ninguna provincia a poner la cara porque le va a tirar la porteñidad egoísta que ha tenido en el comportamiento. Tal cual. Bueno, esa eterna falta de federalismo en la Argentina es una materia pendiente, que es pendiente de los legisladores también, porque hay que rediscutir el pacto fiscal, lo pide la Constitución del 94 y ahí está pendiente. Le agradezco. Así. Abrazo grande, saludos. Gracias, Eduardo. Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos. El juicio político a la Corte para Valdés tiene que ser a toda la Corte, no al presidente. Veremos qué prospera, qué efecto tiene, cómo políticamente se puede apuntalar. Ya, Junto por el Cambio, Negri, De Loredo, Lusto, ya adelantado que ellos no lo van a apoyar. Es realmente inadmisible
visible, cómo el radicalismo ha entregado sus convicciones, pero una tras otra ha entregado sus convicciones. Que el PRO no lo haga, lo decíamos bien temprano, está bien, es coherente con su propia postura porque son miembros de la mafia, esta que describe Valdés. Claramente, no necesitamos mucha explicación y no necesitamos tampoco que vengan a hacernos la interpretación de los acontecimientos aquellos que se erigen en los escribas de cómo vos tenés que interpretar la realidad. Nos damos cuenta solitos de lo que está pasando, que es escandaloso. Es escandaloso de punta a punta. Y es apoyado por sectores que se abrazan a la Constitución, relatan el preámbulo, lo dicen de memoria junto con Alfonsín, que si se levanta de la tumba los lleva como chancho para el pueblo, y otros sectores del peronismo que especulan no vaya a ser cosa que perdamos 3, 4 puntitos de votos que nos ponga en riesgo la continuidad política. Bueno, en ese punto estamos. No estará en riesgo la continuidad política, pero sí la calidad de democracia que tenemos. Así son las